Entonces, en el aspecto del inicio de la vida, vamos a hablar de la vida humana, nosotros vamos a tener una serie de características, ¿no? Lo primero es que vamos a respetar esto que tiene un principio ontológico del feto que va a comenzar desde la concepción. Tanto como dijo Gladys, la medicina materno-fetal va a arrancar desde la preconcepción. Yo creo que la persona que quiere, la joven que quiere embarazarse debe ir antes a su médico y decirle, me deseo embarazar. A las muchachas, a las jóvenes, que trabajo mucho a las jóvenes, yo le digo, bueno, cuando tú vayas a iniciar tus relaciones sexuales, tú vienes para acá. Yo te tomo un pool vaginal, te pido una prueba de VIH y te pido una prueba de BDRL. Cuando tengamos ese resultado, entonces tú vas con tu pareja, aquí está mi prueba de que yo estoy sana. ¿Dónde están las tuyas? ¿Para qué? Bueno, por lo menos para garantizar, porque no lo van a creer, pero en este siglo, en el 2025, ya un cuarto de siglo, hay sífilis y hay muertes perinatales que se deben a sífilis de los niñitos, de los feticos y los recién nacidos por esta enfermedad. Lamentable decirlo, pero es así. Entonces, amigos, muchas personas van a entrar y salir de nuestras vidas, pero únicamente los amigos verdaderos van a dejar huella en el corazón. Realmente creo que hacer estos cursos te permite humanizar más la medicina y te va a permitir que tengas un buen amigo que esperemos que nos dejen entrar. Eso ocurre mucho con lo que ejercemos la ginecobstetricia, lo que trabajamos con el inicio de la vida, porque nos permite ver, apreciar lo bello, lo hermoso que es iniciar una vida. Voy a refrescarlos un poquito, poniéndoles un poco más sencillo lo que vieron probablemente en el capítulo uno, la sesión uno, que vamos a hablar de que el hombre se cae de la mata, ¡pum! O Dios los crea como ustedes lo quieran, ellos se reúnen y empiezan a pensar. Esa ciencia del pensar, por eso es que es la madre de toda la ciencia, es la filosofía. Y esa filosofía se va a dividir en dos. En los marcos normativos, lo que están en las leyes, que es el derecho, y los marcos morales, que son la ética. Y la ética va a producir después que ya cuando yo empecé a estudiar bioética era una joven disciplina, ya es una madura disciplina porque la bioética es ese conjunto de saberes morales que nos influyen. Se los pongo sencillito. Las leyes están no matar, no robar, ahí está lo punitivo. En la bioética están las normas de conducta, está lo protocolar, por eso estoy estudiando ahora la parte de protocolo porque significa es las buenas costumbres, las buenas acciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, en ninguna parte está prohibido que yo vaya, me aparezca al escenario y dar la clase en traje de baño. No me voy a ver bien. Probablemente no me dejen dar la clase, pero no hay nada que me lo impida. Igual no puedo ir a la playa en flu porque definitivamente no es acorde a la relación. Entonces eso hay que tenerlo porque siempre vamos a tener un poco de locura en el amor, aunque siempre hay un poco de razón en la locura. Entonces, a ustedes nadie les puede enseñar nada como seres humanos. Solamente se puede enseñar a que vean desde lejos y se muestre desde adentro para que ustedes puedan sacar su propio pensamiento. Porque ese hombre, cuando empieza a reunirse y pensar, crea la sociedad, esa sociedad establece una cultura y la cultura obviamente va a trabajar sobre los valores que son diferentes a los principios de la bioética. Los valores son mucho más numerosos, pero también son importantes tenerlos en consideración. Muchachos no, y muchachas, no se puede hablar porque de las cosas de manera superficial, porque las mentes grandes van a discutir ideas, las mentes medianas discuten eventos y las mentes pequeñas pues simplemente circunstancias. Por ejemplo, el tema rudo de esta conversación, el aborto. Ah, que fulano abortó. Eso es de mente pequeña. Mente mediana, discuten el evento. Oye, los malformados están teniendo este tipo de evento. Entonces, eso es discutir un evento. Pero la gran idea es poder discutir el principio ontológico del feto. O sea, poder discutir realmente cuál es el poder y cuál es el valor que tiene la vida humana, que como ya dijimos, no tiene contraparte, que es un continuo, pero que sale desde la concepción hasta el final.
Entonces, en la bioética ustedes tienen, se los recuerdo, los cuatro principios fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Simplemente para recordárselo, la no maleficencia, el primum non nocere, que es no hacer daño, es el más importante para nuestra cultura y nuestra sociedad. La justicia, que se ha visto con diferentes teorías, donde realmente es cada quien obtenga lo que merezca. Eso es lo importante de ese principio. La autonomía, que quizás es el más nuevo para nosotros, pero que en Estados Unidos es el de prima facie, que implica respetar una democracia social, respeto y tener ese principio de autonomía que está expresado, la libertad personal, que se expresa en base a una libertad real, pero con unas profundas raíces, y donde esas profundas raíces tienen que ver con el consentimiento informado. De ese principio de autonomía, yo les voy a decir a ustedes que me tocó aprender duro en tanto en el curso de ampliación como en la maestría, y tuve que cambiar los conceptos. Está el suicidio, está la homosexualidad o la diversidad sexual, está el aborto y está la eutanasia. Fíjense que están todos los momentos de la vida, pero nos toca a nosotros un poco decidir y conversar algo que tenga que ver con el aborto. El utilitarismo implica que nosotros, el feto, nuestras leyes venezolanas dicen que producir una interrupción del embarazo son máximo 5 años, pero si es un recién nacido que fallece, son 30 años. Eso es lo que establece el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Ahora, fíjese esa diferencia que se toma y tiene un agravante. El agravante es que si la interrupción lo hace alguien que sepa de salud, le toca el doble de la pena, el doble de la sanción. Entonces, el consentimiento informado, sin duda, es la mejor manifestación del principio de autonomía, que es un basamento legal nacional que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está en una ley que mucha gente no la estima y se está aplicando duramente. Inclusive hay personalidades que están involucradas en este evento, que es la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ejemplo, el ex rector del Mundo Chirino, que él agarró, tuvo un evento punible. En ese evento punible le salía la casa, su casa por cárcel, y cuando le aplicaron, porque fue contra una dama, cuando le aplicaron el derecho de la mujer a una vida libre de violencia para el rodeo, con la edad de 70 y pico de años, casi 80, para el rodeo, y donde termina prácticamente pasando los últimos años de su vida, aunque después le vuelven a trasladar por una enfermedad de unos favores que recibió probablemente de un colega. Y tenemos el Código de Ontología Médica en su artículo 69, que contempla este consentimiento informado, y que esto hay que remodelarlo, pero esta parte del consentimiento no creo que se vaya a tocar. Esto corresponde en parte en la academia, en parte a la Federación Médica. Se están empezando a dar unos pininos y esto va a ser difícil poder concluirlo, porque los pensamientos, según la edad que tenga la persona, un médico jovencito, un médico de mediana edad o un médico adulto, pensamos totalmente diferente de los contenidos, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Entonces vamos, cuando uno va a hacer un diagnóstico prenatal, uno lo hace con funciones diagnósticas y pronósticas. Quiero saber cómo está el feto que estoy atendiendo y cuál es el pronóstico que tiene. Fíjense que como médico materno fetal hablo de feto, no hablo de bebecito, de niñito, porque eso no es apropiado, porque uno no sabe qué pasa. Los embarazos no son del todo inocuos. Entonces hay una serie de exploraciones de diagnóstico prenatal que me encanta que no hayan médicos, pero les voy a intentar poner lo más simple para que entiendan todos estos eventos. ¿Por qué? Bueno, porque tendrán una hija, tendrán una nieta, tendrán sus propios hijos o tendrán alguna consulta que le puedan hacer de las cosas que se hacen durante la gestación para ver el bienestar del feto. Tenemos el monitoreo fetal, tenemos la ecografía, tenemos el estudio de líquido amniótico con la alfa-fetoproteína, tenemos el estudio citogenético, las biopsias de vellosidades coriales, la cordocentesis, la fetoscopia y el genoma, que ese vi que lo va a conversar la doctora Isis, entonces yo me voy a aviar un poquito. Vamos a ir explicando.
El monitoreo fetal es el registro electrónico de cómo se comporta el corazón durante 20 minutos latido a latido. Los latidos nunca son iguales, o sea, uno no tiene una frecuencia cardíaca de 80 fijo, sino que uno tiene, va variando, 82, 85, 70 y pico. Cuando duermes puedes bajar a 60. Esos son los normales. Cuando se va por encima de 100 en el adulto, se habla de taquicardia y bradicardia cuando está por debajo de 50. Ahora bien, en el feto, su frecuencia cardíaca siempre está entre un valor entre 120 y 180. Y existen diferentes características de ritmo que las voy a mostrar. Esto sería una saltatoria, es demasiado irregular y le explico, cualquiera diría, oye, pero esta está variando bien, el feto está bien. No, cuando salta de esta manera hay riesgo de muerte del feto. Hay que sacarlo en las próximas horas. Aquí tienen otro tipo de variabilidad saltatoria. Esta sí está en el papel de registro apropiado. En la parte de arriba ustedes ven la frecuencia cardíaca y en la parte de abajo ustedes están viendo los movimientos fetales que puede marcar la madre, que es esta parte del medio, lo negrito, que ustedes ven en el medio, y abajo es el comportamiento uterino, si hay contracciones o no. Y por eso hemos podido medir en los trabajos de parto y en el mismo parto cómo se comporta el útero y cómo se comporta la frecuencia cardíaca del feto. Cuando tenemos una deceleración prolongada como esta, fíjense que baja de 150, que era lo normal, y llega a casi 80. Esto es prácticamente inminente, que tiene que ver con la muerte probable de ese feto. Y entonces ustedes tienen aquí en la parte de abajo esas ondas que son el comportamiento de las contracciones uterinas. Pero que aquí las contracciones, con o sin contracción, hay una desaceleración prolongada que dura más de 10 minutos, ¿verdad? Si es menor de 10 minutos no habría tanto problema, uno lo contemporiza porque en el momento del expulsivo eso pudiera ser normal. Luego tenemos la ecografía. La ecografía no has dado elementos bellos, pero yo voy a seguir utilizando estas fotos que son originales de algunos amigos. Y uno los ve aquí, el feto como saludando. Uno logra ver la parte de los ojos, este, los ojitos, no sé si ven el puntero, aquí los dedos de la mano y nosotros contamos hasta la falange. Ya les voy a explicar qué pasa con esto. Logramos ver el ductus arterioso y vemos qué tipo de onda tiene. Entonces, vamos, la forma de la cara, cosa que encontramos en la cara. Por Doppler vemos el ducto arterioso con Doppler color para ver cómo se comporta el ducto. Vemos este pie. Este pie es impresionante, fíjese que es como que si usáramos unas alpargaticas, pero de las que se mete, es una cotiza para Nelly, es una cotiza donde usted mete el dedo, entonces se lo separa, y entonces ve el separadito el dedo gordo del pie con respecto al segundo dedo. Y este es el corazón donde vemos estas dos cositas que son nódulos intracardíacos que deben buscarse y llama la atención. No es tan fácil verlo. Aquí tienen en una imagen, sería 3D porque está el 4D lo que significa que es móvil. El 3D es porque es fijo y ustedes aquí están viendo entonces la separación del dedo gordo del dedo, del segundo dedo del pie. Veamos esta cara. En esta cara no me sale bien el puntero, pero fíjense. Uno, nos vamos al lado derecho de ustedes y van a ver que no hay hueso nasal. El hueso nasal es escaso. Y lo otro más importante, que lástima que no lo pueda poner, que la comisura del ojo, o sea, donde cierran los dos párpados, usted pasa una línea recta y si ustedes se la pasan van a encontrarse que se encuentra el pabellón auricular debidamente implantado. En este caso vemos que este feto tiene el pabellón auricular por debajo de esa línea, este, imaginaria que hacemos de prolongación de la comisura de los párpados. Cuando los médicos maternofetales vemos esto, o pedimos una prueba trihormonal que solemos pedirla a las 14 semanas, hay cosas que vemos antes, ya yo se lo voy a ir diciendo, pero una vez que uno observa este tipo de cosas, uno pasa a un procedimiento invasivo, que es este que está aquí, que es la amniocentesis genética, que es meter una aguja, lo que ven en el círculo rojo es la aguja, entonces nosotros ahí sacamos 15 cc, primero hay que sacar un cc para que lo que esté de trayecto materno se descarte y luego se lava, se cambia la aguja y se extraen
15 cc. Normalmente se extraen es el número de cc según el número de semana de gestación que tenga la madre. Como lo hacemos a las 15 semanas, entonces ahí donde lo hacemos. ¿Por qué las 15 semanas y no antes? Bueno, porque necesitamos que el feto descame células para poderle hacer el estudio. Y no, si se hace antes, no va a haber celularidad. Y si lo hacemos mucho después, entonces se va a pasar el tiempo de las 20 semanas. Y entonces, si es que se piensa resolver alguna situación por lo que aparezca, pues es muy tarde porque entonces ya no sería un fetico, sino pasa a ser un pretérmino en específico. Espero explicarme bien y puedo aclarar las dudas. Aquí está cómo se saca. Hay una manera suprapúbica, otra periumbilical. Es un inyectador especial y ese estudio se manda, se van a extraer este tipo de células. Esto es lo que se busca. Las células que nos puedan producir un crecimiento para hacerle el genetista, le hace una serie de procesos y va a hacer el estudio citogenético donde va a poner los pares de cromosomas para ver cómo están. Y esos cromosomas son los que nos van a decir. Esto es lo que los comentaba off the record, de que estos muchachos de odontología están interviniendo en partes de estos cromosomas para extraer las cosas genéticas que pudieran implicar problemas en los fetos. Hay una prueba muy rápida que es el test de Fish, que es cuando se quiere garantizar de manera rápida en 72 horas, si hay, pero típico, tres cosas: trisomía 18, trisomía 21, defecto del tubo neural, problema genético o el sexo. Porque algunas veces cuando hay un proceso de violación, las autoridades necesitan saber el tipo de sexo. Luego vamos a tener la toma de vellosidades coriales que solamente ha quedado para los expertos, que es meterse o transabdominal o transvaginal y tomar una muestra de lo que se va a convertir después de las 22 semanas en placenta. Ese es el tejido trofoblástico. Fíjense, aquí tienen la imagen ecográfica donde se toma una muestra de una placenta que está en la parte posterior. Después tenemos la cordocentesis, que es buscar con una aguja puesta transabdominal de una longitud de 15 centímetros e intentar punzar el cordón umbilical, preferiblemente en la inserción que va con la placenta o en el asa libre. Esos son los sitios más importantes. Y hay que verificar que es sangre fetal y el procedimiento es esto. No se saca un montón, sino se saca con una aguja de insulina un poquitico y es mucho más fiable porque ahí es donde se hace el estudio genético. Fíjense cómo la aguja en el lado derecho llega a tomar el lago placentario y obviamente todas estas cosas tienen su riesgo. ¿Qué hemos hecho los médicos que nos dedicamos a medicina materno-fetal? Bueno, perfeccionar más los eventos y el elemento de la ecografía para evitar llegar a esto porque, mira, al principio cuando lo hacíamos nos pasaba que se perdía el embarazo y después llegaba el resultado y el feto estaba normal. Ese tipo de cosas está pasando. Entonces, la embriofetoscopia ya se está haciendo y con buenos niveles. Estas son fotos originales, pertenecen al doctor Carlitos Bermúdez, amigo conocido también de la academia, donde él empezó con los instrumentos de la histeroscopia para hacerlo y ahora se hacen hasta cosas impresionantes. Se hacen intervenciones de espina bífida que se suturan y se cierran en vía intrauterina. Hay dos técnicas, una donde sacan el útero y otra donde lo dejan adentro. Carlitos es de los deja adentro y este es el que me gusta a mí en lo particular. Todo esto para llegar, fíjense, se me olvidó decirle que se acordaran de la foto porque es el mismo personaje. Fíjense que en el lado izquierdo no se le notan los ojitos achinados, pero no hay hueso nasal. Fíjense el pie, que es exactamente la misma foto, es lo que yo exigía a mis alumnos. Lo que tú veas por eco me lo vas a guardar y cuando nazca o cuando ocurra cualquier evento, yo quiero la misma foto que tú me tenías adentro, me la tomes afuera para tener certeza y los hago que contemplen por lo menos media hora cada uno al feto para que lo aprenda, porque si no, te va a parecer que es normal o no. Y fíjense la implantación de la oreja que está por debajo del pliegue de los párpados. Entonces, esto es una trisomía 21 o síndrome de Down que se puede diagnosticar ecográficamente sin necesidad de llegar. Claro, hay situaciones donde uno ve el papá y el papá es medio chinadito. Me pasó, pensábamos que era un síndrome de Down cuando nació y era un bebé normal porque es que la familia tiene características mongoloides en ese aspecto, pues.
Luego vamos a tener entonces que pensar. La decisión. Cuando tenemos ya un diagnóstico, ahora vamos a las partes pronósticas que toca la decisión. Abortar un feto mal formado. Esa es una gran pregunta que se debe hacer y mi sugerencia es no la hagan. No pregunten, no se metan en la decisión de la paciente con respecto a este problema. Uno no lo descarta, uno la debe acompañar, pero son ellas las que deben pensar, decidir y actuar sobre lo que ellas quieren hacer. El médico no es correcto, no es éticamente, no es moralmente aceptable que la abandone. No, váyase de aquí, que yo no. No, 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 usted escúchela, usted hable y usted va a ver, yo tengo caso bellísimo. Tengo un señor que era el jefe de talleres de la SEICO, que él iba con su hijo con un síndrome de Down y nos encontrábamos siempre en Ferretotal. Ferretotal es una tienda que había aquí en Caracas donde uno compraba bastantes cosas de herramientas de ferretería. Y ese señor andaba con su hijo para arriba y para abajo. Y un día conversando, hablé, yo estaba estudiando bioética y él me dice, bueno, todos los días estudio bioética. Él me comenta que ese es un hijo para toda la vida, que es un hijo que él lo va a tener para siempre y entonces él él lo comparte. Yo le digo, pero si tú te mueres, me dice, no, yo le tengo un fideicomiso donde yo lo deposito y el banco está en la obligación de vigilar por si acaso alguno de mis familiares o algo por el estilo. O sea, son impresiones muy bellas. Lastimosamente el tiempo no me daría para darle cuántas cosas me ha tocado a mí vivir. Hemos tenido otro, disculpen que la imagen pueda ser dramática, es una displasia tinatofórica con múltiples malformaciones, en un feto autopsiado. Mis alumnos participan de la autopsia, la hacíamos en ese momento con el genetista que es pediatra también, Orlando Arcia, que para mí es el mejor genetista, y entonces catalogábamos entre los síndromes especiales las diferentes manifestaciones. Entonces, este, aquí tienen uno que este sí fue quitado. Te van a escuchar que en las primeras semanas de la gestación, estamos hablando 6, 8 semanas, podemos establecer lo que se llama el pliegue nucal. Ubíquense en la nuca, aquí en la nuca. Nosotros vemos, ecográficamente tenemos que tener el feto en una posición. Había un curso especial para que uno lo certificaran de que uno sabía medir bien eso. Pero el aumento de esto, mayor de 4 milímetros, habla de fetos con malformaciones. Y fíjense que este feto en principio no tiene hueso nasal. Vean la hendidura palpebral y vean dónde está implantado el oído. Y si les vemos las manitos, otra de las características que tienen es que el dedo meñique no tiene 3 falanges, sino tiene 2. Y eso habla de esta característica de los fetos con malformaciones. ¿Cuál es la premisa? Hay que respetar la vida humana y la dignidad del ser humano, y el ser humano es desde el inicio. Entonces viene una gran pregunta. ¿Un feto malformado, disminuido, o alguien con retraso mental, o que se sepa que la enfermedad va a producir un retraso mental, es o no es un individuo? Sin lugar a dudas, es un individuo, es una persona y como tal debe respetarse. Yo pienso que la naturaleza es inteligentísima. La naturaleza y Dios es tan inteligente de una manera tal de que cuando las malformaciones son tan importantes, simplemente se encarga ella misma de, válgase la expresión que suena muy duro, de aniquilarlo, de quitárnoslo de este momento, de cumplir su función de vida para que pase a otra. La naturaleza sola se encarga porque muchos se pierden por sí solos. Por esto, la experiencia en mujeres que han perdido varios embarazos, algunas veces es bueno no insistir mucho y explicarle que la naturaleza en su inteligencia los elimina porque pueden venir con problemas que después va a significar un problema importante para la vida. Y fíjense, lo va a explicar probablemente la doctora Isi, que cuando se recurre a los métodos de reproducción asistida de alta complejidad, es donde más frecuente se ve problemas genéticos importantes. Tengo uno personal donde uno de mi primito segundo, bueno, menos mal que ella tenía dinero, tuvo un bebé y el bebé hizo un tumor de Wynn, que es un tumor maligno del riñón. En mi época, cuando estudiaba, todos se morían. Este lo lograron salvar, lo operaron, le sacaron los riñones y entonces ella ahora me pregunta, tiene un solo hijo, tengo 3 embriones más congelados. No te puedo responder.
No te puedo responder porque yo le daría gracias a Dios y gracias a la vida que tienes se llama Mateo, que va muy bien, que está en su escuela, que está todo y que es importante. O sea, son cosas que yo quiero que ustedes vean, que las piensen, porque de aquí lo que van a salir es verdaderamente confundido. ¿En qué aspecto estamos? Que acto médico, ustedes tienen que aprenderlo, ¿es ético o no lo es? Ojo, se lo digo a mis estudiantes de ciencia, una investigación, un trabajo que vayan a hacer si son comunicadores sociales, una acción que vayan a hacer desde el punto de vista penal en cuanto al ejercicio de derecho, o sea, en todas las profesiones. Ahorita tengo un alumno de matemática, ese es el que más me cuesta, pero hasta en la matemática, el acto matemático desde el principio es o no es ético y no se va a transformar en ético porque el resultado sea exitoso al suministrar datos valiosos. No sé si ustedes ya le hablaron de las experiencias de Tunguisquí, de las experiencias donde dejaron una población de negros en una isla y se le dejó, conociéndose ya que la penicilina era buena para la sífilis, que le hablamos al principio, que en Venezuela hay. Entonces los dejaron para ver cuál era el comportamiento, cómo era la evolución natural de la enfermedad. Y entonces, veintipico de años, unas personas sin tratamiento tuvieron hijos. Entonces, claro, aprendimos muchísimo. La sífilis congénita, las cataratas congénitas del sifilítico, o sea, las tibias en sables, la nariz en silla de montar, aprendimos todo. Pero de verdad, Dios mío, esto es verdaderamente ético. ¿Valió la pena conocer la historia natural de la enfermedad cuando la pudimos haber evitado en sus primeros instantes? Eso ha pasado y en Venezuela han pasado también detalles que lo podemos hablar en la maestría para dejarlo para después. Bueno, esto es como se divide aquí donde le aclaro, para aclararle un poquitico a Gladys el aspecto por qué me moví cuando me dijeron materno fetal, porque medicina materno fetal comienza desde antes de la concepción, desde por aquí. La perinatología trabaja desde las 20 semanas en adelante en un tamizaje, diagnóstico y tratamiento del riesgo fetal. Y la neonatología son los pediatras que se dedican a los niños en los primeros 28 días. Antes había unos estudios de perinatología donde eran tanto tetras como neonatólogos trabajando en esta función. Ok, aquí tengo que mostrar que yo también hago algo. Aquí estamos sacando en una cesárea, y esto era un video, lo corté, lo puse en foto, y es donde obtuvimos un feto con un defecto que se llama gastrosquisis, que es que se salen las vísceras intestinales, ¿ok? Hay que hacer una incisión especial, arqueada, evaluada, para sacarlo porque él sale, me perdonan la expresión, porque no es tan médico, porque es gastrosquisis, pero es con las tripas afuera, pues. Entonces, aquí lo tenemos, las tripas afuera. Ahí el anestesiólogo le dio un patatú porque nosotros lo vamos a operar ahí mismo. ¿Qué van a hacer? Sí, lo vamos a operar ahorita, ya. Entonces, pero ¿y cómo voy a dormir al niñito? No, nada, tú dame 12 cc ahí de anestesia local, se lo pusimos alrededor de la herida porque tuvimos que ampliarla un poquito y empezamos a introducir las vísceras dentro del abdomen y este es el resultado. Antes existían operaciones hasta en hamaca que la amarraban las paredes para que el feto colgara, le creciera el pellejito para poder meter todas estas. Ojo, no se puede hacer en todas. Algunos fetos se mueren, pero también hemos salvado mucho y ya como para los médicos maternofetales con los cirujanos infantiles ha dado buenos resultados. Esta enfermedad es un defecto de cierre, no tiene que ver con lo genético. Falta ácido fólico quizás, pero fue que su pared, acuérdense que el ser humano nace abierto, empieza abierto y no que nace. Y él se va cerrando hasta el momento del nacimiento, que debe tener cerrado su paladar, debe tener cerrado sus labios, debe tener cerrado sus paredes abdominales y muchos cuidados si alguno de ustedes tiene alguna hernia por ahí epigástrica o procesos herniarios, es prácticamente lo mismo, lo único que es con la solución de continuidad. Aquí estamos los que operamos ese caso y esa operación se llama simil exit y la hacemos con discreta frecuencia. ¿Qué le hemos agregado al perfil biofísico? Ahora mis alumnos, nosotros vemos el corazón. El corazón es altamente importante y él se remodela. Entonces, acuérdense que la circulación fetal es diferente a la circulación del adulto. En el momento que usted pinza el cordón, cambia ahí un shunt, cambia todo, la respiración hace que cambie toda la circulación intracardíaca. Por eso que muchas veces hay que establecerlo después. Pero nosotros hemos encontrado algunas remodelaciones. Y hemos visto fetos que el corazón se le
se le hipertrofia. O sea, el corazón hace tanto ejercicio para poder llevar la sangre a los órganos nobles del feto que él engorda. Y le engorda el tabique interventricular, que es la parte de las dos flechitas que ven en el medio, y las paredes ventriculares. Ecográficamente se ve así. Se ve, o sea, hay que buscarla. Pero mire, 40 años para darnos cuenta de esto. Y ahorita estamos peleando porque es muy fácil para nosotros medir el ventrículo derecho. Pero tenemos otro colega que es muy experto en eco que dice que el ventrículo que hay que medir, cosa con lo que estoy de acuerdo, es el ventrículo izquierdo. Pero es el más difícil de todo porque es el que más se mueve. Con ecografía 5D vemos estas bellezas de feto, ¿ok? Que son verdaderamente impresionantes. Vemos, esto es el 5D no es otra cosa que la foto en HD, o sea, donde se ven los fondos y se ve casi a perfección. Y se ven los niños prácticamente con eso. Yo tuve la suerte que como ahora doy clases de ciencia, mis alumnos hacen impresiones en 3D y me sacaron de esa misma cara que teníamos, me sacaron esta belleza que uno lo pudiera tener que recuerdo. Pero bioéticamente para mí es muy complicado. ¿Saben por qué? Bueno, porque son mis alumnos de ciencia y está bien y me encanta que ellos se integren con esa parte médica y todo esto. Pero los gases que se expelen cuando se hace una proyección en 3D son altísimamente tóxicos. Ellos tienen que tener una protección especial para poderlos hacer. Podemos ver, no hay cardiólogos, pero créanme que un cardiólogo mataría por poder ver el arco aórtico de esta manera como ustedes lo están viendo aquí. Esto inclusive yo lo tengo en movimiento que gira, pero para la maestría. Vemos la columna vertebral, la identidad, la integridad completa que tiene esa columna vertebral, lo vemos en longitudinal y lo vemos en parte en transversal. La mejor manera de diagnosticarlo es en el manual es hacerlo en transversal, porque se ve cómo se apertura la vértebra. Y el equipo de esto que la doctora sí lo logró ver la intervención completa. Nosotros, yo no la hago, pero la hacen un venezolano, Carlitos Bermúdez, dos venezolanos y el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, ellos la hacen. Para obtener productos, porque se empieza a hablar de embriones desde el inicio de la gestación, pero hay un momento que se convierte en efecto que pusimos a los 20 semanas. Interrupción antes de las 20 semanas es aborto. Interrupción de después de las 20 semanas, estamos hablando de pretérmino. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas exigencias? En bioética tenemos que tener una excelente relación médico-paciente, tener interacción con los familiares. Por eso es que dicen que los médicos venezolanos son buenos. Bueno, por lo menos los de antes, pero que los actuales también, se interaccionen, expliquen a los familiares, que consigan el consentimiento informado. Eso quiere decir que le dieron una explicación suficiente y sencilla de lo que se va a hacer y la gente dijo que sí, que se refuerce la necesidad de la deontología y de la disiología médica. Eso se lo preguntan a la doctora, dice que es disiología. Y tener en cuenta que el feto hay que tratarlo como un paciente. Entonces, respeto a la decisión de conciencia de la madre. Derecho a nuestra condición libre. Nadie nos puede obligar a nosotros a hacer una acción que no queremos hacerla. Responsabilidad moral disminuida por falta de libertad interior. A veces los pacientes, ¿pero qué haría usted? No, 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 no. Esto no es problema mío. Usted es la que tiene que decidir. No le van a responder así, sino con cariño. Tú eres la que tiene que pensar cuáles son tus condiciones. Esa es la manera de poderlos establecer. No es lo mismo legalizar que despenalizar el aborto. Legalizarlo es como Cuba. Yo tuve una paciente que me vino, yo quiero que tú me hagas un aborto. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo ya 10. Ya le habían hecho 10 en Cuba. No fue que yo hablo mal, sino que la estaba simulando muy respetuosamente. En Venezuela tenemos el detalle que les dije, que si un personal de salud, yo como obstetra, que sé lo que hay que hacer, lo hago, me dan el doble de la condena que si lo hace una camarera y le mete un cable de electricidad por el abdomen. Lo he visto. Entonces, hay que pensar en un momento dado en que ustedes sepan definir bien qué es legalizar una cosa y qué es despenalizar la otra. Según la OMS, dice, tengo que leerlo textualmente, cosa que no me gusta, pero es lo que dice la OMS, que en parte, en muchas cosas actualmente no estoy muy de acuerdo. Ya estoy terminando, Gladys. Antes de que una institución proporcione un diagnóstico prenatal a la comunidad, debe haber adquirido no solo un grupo de especialistas capaces de resolver los diferentes aspectos de las técnicas y procedimientos utilizados, sino que además la institución tiene que tener la posibilidad y la capacidad
tanto médica como legal, para resolver el problema en caso de que el diagnóstico y la decisión de los padres conlleve la interrupción del embarazo. Solamente debo decirle que en Venezuela la interrupción del embarazo, llámelo, aborto es ilegal. Es más, el Código Penal está tan anticuado que establece que yo cuando interrumpo una hipertensión inducida por el embarazo a las 38 semanas, esa interrupción también está prohibida por ley. Pero dejémoslo solamente para los menores de 20 semanas, que son los que no tienen posibilidades de vida. Ustedes van a ver el embrión. Yo siempre termino con esta foto, lo ven crecer, ese embrión se va convirtiendo poquito a poco, su crecimiento va mostrando fascia humana, él se va convirtiendo, crece, se multiplica hasta que se convierte en un fetico que es el que nosotros tenemos que proteger. Muchísimas gracias por haber participado conmigo en lo que yo considero el capítulo más hermoso que tiene la bioética, que es el inicio de la vida. Muchas gracias.